Hasta primero de bachillerato, los tipos de movimiento que hemos estudiado son uniforme, uniformemente acelerado y circular. Ahora vamos a estudiar otro tipo de movimiento, el movimiento armónico simple. Consiste en que un cuerpo está sometido a la acción de una fuerza variable que le provoca un movimiento periódico de vaivén alrededor de una posición de equilibrio. La fuerza, y por lo tanto la aceleración, es proporcional al desplazamiento respecto a la posición de equilibrio. Una fuerza de este tipo actúa siempre tratando de devolver el cuerpo a la posición de equilibrio. Los ejemplos principales de este tipo de movimiento son las oscilaciones de un péndulo y el movimiento de un muelle cuando se estira. La mayoría de los problemas del examen de acceso serán de estos dos elementos. También pueden ser ejemplos un diapasón, que es un dispositivo metálico con forma de pinzas u horquilla que se utiliza para afinar instrumentos musicales, y una lámpara que oscila balanceada por el aire, y algunos otros. Cuando cualquiera de estos sistemas se modifica, el cuerpo se aleja de la posición de equilibrio, aparecen oscilaciones, es decir, se encuentra sometido a un movimiento de vaivén en torno a la posición de equilibrio. Si el movimiento puede representarse por medio de una función armónica, seno o coseno, lo llamaremos movimiento armónico simple o más. Así que como definición, diremos que un movimiento vibratorio armónico simple es un movimiento oscilatorio y periódico, rectilíneo y acelerado, de manera que en todo momento el vector de aceleración A es proporcional y de sentido contrario al vector de posición X. A es igual a menos omega cuadrado por X, siendo menos omega cuadrado la constante de proporcionalidad. La posición de una partícula que se mueve según un movimiento vibratorio armónico simple se expresa mediante una ecuación de la forma x es igual a a por el seno de omega t más phi sub 0 o x es igual a a por el coseno de omega t más phi sub 0. Se puede escribir la ecuación sustituyendo la función armónica seno por coseno, ya que ambas tienen el mismo valor para ángulos que difieren en pi medios radianes. Podemos verlo en este cuadro en el que se ve cuánto valen los senos y cosenos para una vuelta completa. Como veis, el seno siempre va retrasado pi medios radianes, así que para convertir coseno en seno se suma pi medios y para pasar de seno a coseno se resta pi medios. Por lo tanto, nos da igual trabajar con una o con otra ecuación, teniendo en cuenta este detalle. Vamos a ver ahora las magnitudes que se utilizan en un más. La elongación x es la distancia en cada momento al punto central. Como es una distancia, en el sistema internacional se mide en metros. Amplitud A. Se llama también elongación máxima. Es el límite a ambos lados de la posición central entre los que se mueve el punto. Por lo tanto, es la distancia máxima al punto más alejado de la onda y el punto de equilibrio, la máxima altura que alcanza la onda. También, al ser una distancia, se mide en metros. Antes de seguir viendo la ecuación, vamos a ver dos magnitudes importantes. El periodo t es el tiempo que se tarda en describir una oscilación completa. Se puede medir desde cualquier punto de la onda, como veis en el dibujo, y el periodo será siempre el tiempo que se tarda en llegar al mismo punto en la siguiente oscilación. El periodo se mide en segundos. Y la magnitud inversa a la del periodo se llama frecuencia, y se mide en segundos a la menos 1 o en hercios. La fase es el ángulo. Es la situación de la partícula en referencia al ciclo completo. Consta de dos sumandos, omega t y phi sub 0, que ahora veremos qué son cada uno. Como es un ángulo, la fase se mide en radianes. Pulsación o frecuencia angular, omega. Es el coeficiente que mide el tiempo. Por eso la variable a la que va asociada es t. Su fórmula es 2pi entre el periodo o 2pi por la frecuencia. Se mide en radianes entre segundos. El desfase inicial se representa por phi sub 0.
e indica las condiciones iniciales del movimiento, el instante en que comienza a contar el tiempo. Por ejemplo, antes, cuando hemos visto el paso de la ecuación en coseno a la ecuación en seno, el desfase inicial era pi medios, porque el seno está retrasado pi medios con respecto al coseno. El desfase inicial se mide en radianes. La velocidad del movimiento o velocidad de vibración se obtiene derivando la elongación en función del tiempo. Se puede trabajar tanto con la ecuación en seno como en coseno. Nosotros vamos a utilizar la del seno, pero perfectamente se puede hacer con la del coseno y el resultado es el mismo. La elongación x es una constante a por una función, el seno de la fase. Su derivada, la velocidad, es a por la derivada del seno, que es el coseno, y como la fase es compuesta por la regla de la cadena, también multiplicaremos por la derivada del contenido, que en función de t es omega. Los posibles valores de la velocidad se encontrarán entre dos extremos. Velocidad mínima. Como a y omega son constantes, la velocidad mínima se obtendrá cuando el coseno sea 0. De ahí que la velocidad mínima sea 0. Si el coseno es 0, el seno valdrá más menos 1, y en este caso la elongación será igual a la amplitud, como hemos visto en la fórmula de x. Entonces, si la velocidad es 0, se consigue la máxima elongación. Velocidad máxima. Cuando la velocidad es máxima, el coseno vale más menos 1, y entonces esta velocidad será igual a por omega. Como el coseno vale más menos 1, el seno valdrá 0, y sustituyendo en la ecuación de x, la elongación será 0. Se conseguirá en el punto de equilibrio. El cálculo de la aceleración de vibración sigue el mismo proceso, pero ahora a partir de la derivada de la velocidad. La aceleración entonces es la derivada de la velocidad en función del tiempo, que será a por omega por la derivada del coseno, que es el menos seno, y por la derivada del contenido omega. También aquí veremos los extremos. Aceleración mínima. Se produce cuando el seno es igual a 0, por lo que la aceleración es 0. Sustituyendo también en la ecuación de la elongación, vemos que x también es 0. Esto se llama punto de equilibrio. Aceleración máxima. Ocurre cuando el seno es más menos 1, y en este caso la aceleración será más menos a por omega cuadrado. Y al sustituir el seno por más menos 1 en la ecuación de la elongación, quedará que x es igual a más menos a. Es el punto de máxima elongación. La ecuación de la elongación está incluida en la ecuación de la aceleración. A por el seno es x, y nos queda menos omega al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración es menos omega cuadrado x, como comentamos al principio del vídeo. Un medio se considera elástico cuando recupera la forma y las dimensiones iniciales al cesar la fuerza que lo deforma. Es el caso del muelle. La constante elástica de un muelle, K, se define como la fuerza que hay que aplicar entre sus extremos para que su longitud se incremente en 1 metro. Las unidades son newtons por metros a la menos 1. La ley de Hooke establece que la fuerza que deforma un sistema elástico es proporcional a la deformación causada. Al cesar la fuerza exterior, las fuerzas internas del sistema recuperan la forma inicial, ejerciendo una acción fuerza recuperadora igual y de sentido contrario a la fuerza deformadora. La fuerza recuperadora es menos K por X, en la que K es la constante elástica del muelle, que depende básicamente de sus características constructivas, material, diámetro y longitud. La fuerza exterior es fuerza igual a masa por aceleración. La aceleración tiene que ser máxima, por lo que será igual a por omega cuadrado, como hemos visto antes. La fuerza recuperadora menos K por X ahora será menos K por A, ya que cuando la aceleración es máxima, X es igual a A. Igualamos ambas fuerzas y finalmente, en valor absoluto, K es igual a la masa por omega al cuadrado. En un movimiento armónico simple, la energía cinética es un medio por m por v al cuadrado,
y la energía potencial elástica es 1/2 por K por X al cuadrado. La energía mecánica es la suma de estas dos energías y, como siempre, tiene que conservarse en todos los puntos del muelle. En los extremos del muelle, cuando la elongación es igual a la amplitud, el movimiento se detiene, por lo que la energía cinética es 0 y solo hay energía potencial elástica, que es 1/2 de K por X al cuadrado, que ahora es A al cuadrado, y que como K es igual a m por omega al cuadrado, finalmente la energía mecánica en los extremos es 1/2 por m por omega cuadrado por a cuadrado. En el punto de equilibrio, su energía potencial elástica es 0 y su energía cinética máxima, que vale 1/2 por m por v al cuadrado. Recordando que la velocidad máxima es a por omega, la energía mecánica será 1/2 por m a cuadrado omega cuadrado.